Hola, buenos días y feliz inicio de semana en el Señor. Leamos este pasaje que se llama Ansiedad de Pablo en Troas. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Son solamente dos versículos. Leámoslo. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bueno, primero recordemos lo que sucedió en los viajes del apóstol Pablo. Mira, acá tenemos entonces el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Fue un viaje más cortito, salieron aquí de Antioquía de Siria y se fue con Bernabé. Pablo y Bernabé y el sobrino de Bernabé se fueron a predicar a Chipre, luego subieron a la región de Panfilia y siguieron predicando por toda esta zona. Acá en Iconio, en Listra fue donde apedrearon al apóstol Pablo y luego regresaron nuevamente. En el segundo viaje misionero nuevamente salió de Antioquía, pero aquí ya el apóstol Pablo iba solo, porque en el primer viaje misionero ellos acá cuando llegaron a Perga en Panfilia, el sobrino de Bernabé los abandonó. Él regresó a su casita y no continuó con ellos el recorrido. Y por este motivo, cuando fueron a iniciar el segundo viaje, Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé seguramente se fue a predicar a Chipre y Pablo se fue por otro lado completamente diferente. Se fue acá por encima, visitó Tarso porque él era de Tarso de Cilicia y predicó por toda esta región de Galacia. Acá fue cuando el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar, entrar aquí en la región de Asia. Entonces él siguió, llegó a Troas y fue cuando tuvo la visión del varón macedonio y pasó por primera vez acá a Europa, porque esto es Europa y esto es Asia. Y llegó aquí a Macedonia, predicó por toda esta zona, fue bajando, llegó a Grecia, predicó en Atenas, salió de Atenas y llegó por primera vez a Corinto en este segundo viaje misionero. Y se quedó aquí con ellos año y medio. Y así fue como se fundó la iglesia acá en Corinto. Después partió de ahí, se fue a Cencrea, luego a Efeso y a Jerusalén. Cuando llegó aquí a Cencrea conoció a los esposos Aquila y Priscila. Él, Aquila, ella, Priscila. Y les habló de Cristo y ellos se convirtieron al Señor y se fueron todos juntos a Efeso. Acá se quedaron Aquila y Priscila y el apóstol Pablo siguió porque tenía afán de llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta en Jerusalén. Mientras tanto, aquí Aquila y Priscila, que ya conocían del Señor, empezaron a predicar también. Y llegó un varón de Dios llamado Apolos, que venía de Alejandría, acá del norte de África. Y llegó hasta Efeso, se encontró con Aquila y Priscila, quienes les hablaron del Señor, les predicaron del Señor Jesús. Apolos se convirtió también al Señor y empezó a predicar también. Bueno, y el apóstol Pablo entonces estuvo en la fiesta en Jerusalén y ya regresó nuevamente a su casita. Tiempo después inició el tercer viaje misionero. Nuevamente salió de Antioquía en Siria, fue a Tarso y visitó todas las regiones. Y esta vez sí entró a la región de Asia, que queda en el occidente de Turquía, porque todo esto es la actual Turquía. Y acá en Efeso fue donde se le abrió puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio. Mira lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, esta es Asia, mira, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
empezaron a escuchar la predicación del apóstol Pablo. Y mira que acá tenemos en los puntitos amarillos las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis: Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Éfeso, Filadelfia y Laodicea. Y es acá, estando en Éfeso, en su tercer viaje misionero, cuando el apóstol Pablo recibe informes de lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Y ahí es cuando él se llena de mucha tristeza por las cosas terribles que estaban pasando. Ahí fue que él decidió ir a verlos, pero no pudo ir. Todo eso lo estudiamos la semana pasada. Cambió de planes y mientras tanto les escribió cartas a ellos. Luego ya sí empezó su recorrido y llegó aquí a Troas. Y los planes que ellos tenían era encontrarse aquí en Troas, porque Tito debía traerle informes de lo que había acontecido en la iglesia de Corinto después de que Pablo les escribió la primera carta. Y los planes de ellos eran encontrarse aquí en Troas. Pero Tito nunca llegó, él nunca llegó aquí a Troas. Entonces Pablo salió a Macedonia y en algún lugar de Macedonia se encuentra con Tito. Tito le da informes acerca de la iglesia en Corinto, le dice que gracias a esa primera carta sí habían cambiado y corregido su conducta, sin embargo no todos, y por eso el apóstol Pablo decide escribirles la segunda carta a los corintios. Luego sigue predicando por toda esta zona, llega aquí a Grecia, predica acá en esta zona, llega a Corinto, y los planes del apóstol Pablo eran de salir de aquí de Corinto para Siria, pero no pudo porque se enteró que habían acechanzas contra él. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces el apóstol Pablo, al saber que le estaban planeando una emboscada cuando él saliera de Corinto para Siria, tuvo que cambiar nuevamente sus planes y se devolvió por el mismo camino que había venido y se devolvió por Macedonia. Pero no fue solo. Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia, o sea, mira, en todo este recorrido, le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, aquí está Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y regresaron nuevamente a Asia. Luego el apóstol Pablo viene por toda esta zona y él tenía afán de llegar nuevamente a Jerusalén para la fiesta y todo eso y para predicar acá, pero aquí fue cuando ya lo apresaron y lo mandan encadenado y como preso a Roma. Y este fue el último viaje misionero del apóstol Pablo. Volvamos a leer los versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mira que aun cuando en Troas también se le abrió una puerta en el Señor para predicar el evangelio, el apóstol Pablo no estuvo tranquilo, él estaba preocupado por Tito y decidió salir cuanto antes para Macedonia a buscar a Tito. Pablo verdaderamente amaba a todos los hermanos en la fe y se preocupaba mucho por ellos, de verdad, de corazón. Mira que él hacía todo siempre buscando el bien de los demás, el bienestar de los demás. Si él no podía ir a visitarlos, les escribía cartas, incluso llorando como leímos la semana pasada. Él estaba literalmente dispuesto a morir predicando el evangelio para la salvación de las personas.
impresionante, impresionante todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado del apóstol Pablo. Y ese es el verdadero amor. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 dice: palabras del Señor Jesús, escucha, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Él, siendo Dios, el Hijo de Dios, se despojó de su gloria y se hizo hombre. Vino a esta tierra, nació como un niño, se hizo hombre y se entregó en la cruz del Calvario a morir por nosotros. El Señor Jesús entregó literalmente su vida por nosotros, para darnos a nosotros santificación, justificación, redención, vida eterna, sabiduría y vida eterna. Y mira que los apóstoles, los verdaderos apóstoles del Señor, mira cómo era la vida de ellos. Mira todo lo que hemos leído del apóstol Pablo, todo lo que sufrió, peligros, acechanzas, lo apedrearon, los insultaban, tantas cosas, y él así, aún así, él seguía y seguía y seguía en su obra misionera y estaba pendiente de los demás. Mira que llegó a Troas, se le abrió una puerta en el Señor, o sea, fue de una gran bendición que se hubiera quedado allí para predicar el evangelio por mucho tiempo, pero no lo hizo. Él estaba preocupado por Tito. ¿Qué había pasado con Tito? ¿Por qué no había llegado? Y se fue a Macedonia. Él verdaderamente amaba a los hermanos en la fe. Dios nos ayude para que nosotros también podamos amar verdaderamente a los que nos rodean, no solamente a nuestra familia, a nuestros amigos y nadie más nos importa, no, a nuestro prójimo, a todos a nuestro alrededor. Que el Señor Dios nos llene con el Espíritu Santo de Dios y nos conceda el amor de Dios, el amor ágape de Dios, para que podamos amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor, ponemos en tus santas y benditas manos esta semana, Señor, que inicia. Guárdanos, protégenos, bendícenos, líbranos de todo mal y de todo peligro. Escóndenos bajo tus alas, Señor, líbranos de las acechanzas del enemigo. Padre Santo, hoy venimos ante ti a rogarte nos llenes con tu Santo Espíritu y nos ayudes, Señor, para amar a los demás como tú nos amas, Señor. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Concédenos, Señor, el amor ágape de Dios en nosotros y que podamos verdaderamente amar a los demás, estar dispuestos aún a sacrificar nuestra propia vida por el bien y el bienestar de nuestro prójimo. En Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bendiciones.